Ante el mal rendimiento de los equipos de Boyacá y Valparaíso, equipos que representaban al barrio de Révolo y San Roque, los habitantes de estos barrios se vieron en la necesidad de crear otro equipo que los representara en el fútbol, así que un día 16 de agosto de 1923, en la casa de Don Mañé Vázquez, se hizo la primera reunión con el fin de crear el equipo. Sin embargo, esta reunión acabó en nada, y Barranquilla tuvo que esperar un año entero para llevar a cabo la creación. Uno de los equipos más reconocidos de ese momento, era el Juventud, fundado por los sacerdotes del Colegio Salesiano de San Roque. Este equipo era de los más destacados y con la mayor cantidad de aficionados, y entre estos aficionados, habían muchos niños que deseaban jugar en el equipo. Ante la negativa del equipo de los salesianos de aceptar menores de edad en la plantilla, la noticia de la negación llegó a oídos de Micaela Lavalle de Mejía, doña que era líder del barrio y madre de 3 niños que deseaban jugar al fútbol, quien indignada ante el rechazo de parte del equipo de los salesianos y ante la necesidad de crear un equipo para el barrio, junto a Efraín Borrero Castro, decidió por fin crear un equipo de fútbol. Así que el mítico día 7 de agosto de 1924 en la antigua calle de las Vacas, nació el Juventud Infantil. Nombre que viene por la corta edad de los niños. El primer uniforme no tiene nada que ver con la camiseta de hoy en día, siendo una camiseta blanca con una J al costado del pecho, y junto a un pantalón azul. El primer partido de la historia del equipo fue el día 12 de octubre de ese mismo año, enfrentándose al Argentina Fútbol Club, en la cancha de 7 de abril, actualmente conocido como el Parque Almendra, donde el equipo de Micaela se llevó la victoria por 2-1. En 1926 el equipo tomaría fuerza y empezó a competir en los torneos de la Liga del Atlántico en el formato amateur, pasando de tercera a primera categoría entre los años 1927 y 1929. En esta etapa el equipo cambiaba el Juventud Infantil para darle lugar a Juventud Junior. Jugando en el Hospitalito, antigua cancha ubicada en la calle de las Vacas conocida como la calle 30, en el año 1932 Junior se estrenó con un nuevo uniforme, siendo este rojo y blanco de rayas verticales, uniforme que siguió por el resto de su historia, quedando campeones de la primera categoría ese mismo año. Ya con el nombre de Junior, los años 40 fueron dorados para el equipo rojiblanco, ya que en 1943 se llevó el torneo de Liga del Atlántico, siendo catalogado el mejor equipo de la región, ganándose el apodo de los Miuras, por su fútbol aguerrido y bravo similar al ataque de un toro. Y 2 años después el Junior representó al país en el torneo sudamericano de 1945, hoy conocido como la Copa América, donde después de ser vapuleado por Argentina, Brasil y Uruguay en la fase de grupos, el Colombia Junior jugó un pequeño torneo de derrotados llamado Mariscal Sucre ante Ecuador y Bolivia, coronándose campeón del mini torneo después de ganarle el equipo ecuatoriano. Con la creación de la División Mayor de Colombia, o sea el fútbol profesional colombiano, el Junior fue uno de los 10 equipos que participaron de la primera liga profesional de la historia del país. Y el Junior demostró su fútbol, ya que quedó subcampeón por debajo del primer campeón, que sería Independiente Santa Fe de Bogotá. Después de una sanción de 2 años impuesta por la DIMAYOR, en 1950 Junior volvió al fútbol profesional, que con las grandes apariciones de Rigoberto Memuerde García, y el fichaje estrella del brasileño Heleno de Freitas, que venía de jugar en Botafogo y en Boca Juniors, el club formó uno de los mejores planteles de la época. Después del auge de la época del Dorado, la mayoría de equipos sufrieron una crisis económica y deportiva. El Junior de Barranquilla fue uno de los afectados de esta situación, ya que después de muy malos resultados en el torneo, y de quedarse sin presupuesto, la dirigencia decidió desafiliarse de la DIMAYOR por la crisis institucional del equipo, siendo obligado a jugar 12 años en la Liga Departamental del Atlántico y en el fútbol aficionado de Barranquilla. Cabe aclarar que la desafiliación no cuenta como un descenso. Mucho más tarde. En 1966 el Junior volvió a la primera categoría después de toda una década sin jugar en el fútbol grande, y que con un gran plantel con jugadores como Hermenegildo Segrera y Arturo Segovia, el equipo se recuperó de la mala situación, que abrió paso para que llegaran las figuras brasileñas de la época, con el fichaje de Quarentinha y Dida como campeón del mundo. Junior cerró el mercado contratando la estrella brazuca, Garrincha, y lejos de su mejor versión, jugó un solo partido en su fugaz estadía en el equipo Tiburón.
En los años 70 el Junior tuvo una de sus épocas arrolladoras, ya que en el año 1970 el equipo quedó subcampeón de la liga, clasificando a la Copa Libertadores por primera vez en su historia, donde compartió grupo con el Cali, y Barcelona y Emelec de Ecuador, quedando eliminado en primera ronda en su debut en la Copa. En el año 1972, sucedió un momento que lo cambiaría todo, ya que entró el señor Fuad Charadala al equipo, para asumir la dirigencia institucional del club. El viejo realizó los fichajes que cambiaron la identidad y la historia del club, ya que trajo a Nelson Silva Pacheco y Víctor Empanor, quienes serían goleadores en su etapa en el equipo, y a los argentinos Juan Carlos del Ménico y al histórico Juan Ramón Verón, más conocido como La Bruja. En 1977, el Junior rompería la vitrina al coronarse campeón del fútbol colombiano por primera vez en su historia, al derrotar en el Campín de Bogotá a Independiente Santa Fe en la penúltima fecha del hexagonal final, consagrándose con su primera estrella desde su fundación. ¡Junior campeón! ¡Termina el partido! ¡Junior campeón! ¡Junior campeón! ¡Junior campeón! ¡Junior campeón! Con figuras como Juan Carlos del Ménico, Gabriel Verdugo, Julio Comesaña, Eduardo Solari, Alfredo Arango, y la figura de Juan Ramón La Bruja Verón, que hizo la aparición como jugador y técnico al mismo tiempo, lo que lo convirtió en un ídolo del club, y de la historia del equipo. La Bruja se fue, y en 1980 volvió José Baraca al banco rojiblanco con la dirección del puchero. El Junior logró quedar líder del torneo Apertura con 35 puntos, volviendo a clasificar al hexagonal final en un grupo con el América, Nacional y el Cali. Junior llegó a la penúltima fecha con la obligación de no perder para ganar el título, y tras un partido directo ante el verde caleño en el Pascual donde iba perdiendo 2-0 en el primer tiempo, logra darlo vuelta con el gol de descuento de Molinares, y el agónico gol de Gabriel Verdugo en el último minuto, poniendo el 2-2 que dejaba a Junior líder del hexagonal, y así conseguir la segunda estrella de su historia. Cobra para Cerillo, tira, la pelota entra, entra, ¡Gol del Junior! ¡Campeón de Colombia! ¡Gol del Junior! ¡A Junior tienes que matarlo! ¡A Junior tienes que matarlo! ¡A Junior tienes que matarlo! ¡Para poderle ganar! ¡Tienes que matarlo! ¡A nosotros nos tienen que matar para ganarlo! Con la emocionante voz del inmortal narrador Edgar Perea, con varias figuras del título pasado y los aportes de Juan Miguel Tutino y Miguel Ángel Converti, le dieron a Junior la segunda liga en su historia para poner a festejar a toda Barranquilla. Para estos años toma fuerza el llamado Clásico Costeño, que enfrenta al Junior de Barranquilla y a Unión Magdalena de Santa Marta, partido que era reñido entre los años 70 y 80. Actualmente el clásico fue en decadencia, ya que, mientras uno se la pasa en la B, el otro ya tiene 12 ligas colombianas. Y ni hablar del historial, ya que hasta el momento que se sube este video se han enfrentado 216 veces en la historia, con Junior llevando la delantera con 96 victorias sobre las 55 que tiene el Ciclón. Así que lo único clásico es que siempre será el hijo bobo de Barranquilla. El resto de los años 80 el equipo pasó de largo hablando de títulos, ya que fueron 14 años sin ganar una liga. Años donde el equipo se mudó de estadio, dejando atrás el Romelio Martínez para estrenar el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, nombre en homenaje a otro ídolo del club. En el estreno de este estadio el Junior se enfrentó en 2 amistosos a las selecciones de Uruguay y Argentina, perdiendo ante el equipo charrúa y sorpresivamente empatándole a la selección argentina de Diego Armando Maradona. Semanas después saldría campeón del mundo en el Mundial de México 86. Llegaron los años 90 y el equipo tuvo el inicio de la era de la Junior Manía, ya con el inicio de las barras en el estadio, con una nómina que maravillaba a Barranquilla, y con las inclusiones de Víctor Danilo Pacheco e Iván René Valenciano, más el fichaje del mejor jugador de Colombia, Carlos el Pibe Valderrama, que llegaba como el gran refuerzo de la década. Así que en 1993, y bajo la conducción de Julio Avelino Comesaña, el equipo tuvo una de sus mejores eras de la historia, ya que en el 93, después de quedar líder del todos contra todos, el equipo terminó en un cuadrangular final entre América, Nacional y el Medellín.
y en la última fecha después de quedar líder pero con los mismos puntos que el Medellín, solo superándolo por la diferencia de gol, el equipo estaba obligado a ganar en Barranquilla ante el América para salir campeón, y después de un vibrante partido con 2 golazos del Niche Guerrero que le daban vida al equipo rojiblanco con un resultado de 2-2, el equipo de Medellín gritaba campeón ya que superaba en puntos a un Junior que lo empataba en Barranquilla. En Medellín pitaron el final y el rojo de Medallo celebró el campeonato, mientras que en Barranquilla todavía el partido no acababa, y en un contraataque letal que Oswaldo Mackenzie convirtió en gol, de manera agónica el Junior gritó campeón por tercera vez en su historia. De los últimos ataques también del conjunto Junior de Barranquilla, pero metida sobre el sendo para Pachequito, arranca Pachequito, pica de rapidez sobre la parte izquierda, está Niche Guerrero, le va a pegar de ahí, grande para el Pío Valderrama se devolvió, la cambió, Alexis le va a meter al fondo, sacó al arquero, el marco, ¡qué golazo! ¡Campeón! ¡Qué golazo, campeón! ¡Gol! Del campeón de Colombia, Junior de Barranquilla. Con Pachequito, Valenciano, José María Pazo, Oswaldo Mackenzie, el Niche Guerrero, y el Pibe Valderrama, que con un equipazo llevaron a la gloria al club dándole su estrella número 3. Al año siguiente después de quedar campeón, el equipo tenía que jugar la Copa Libertadores, donde llegó hasta la semifinal del torneo, siendo su hasta ahora mejor participación en la Copa, yéndose eliminado en penales ante el Vélez Sarsfield de Chilaver, y de hecho, hay un video del puchero que lo explica, y en el año 1995 bajo la táctica del profe Picis Restrepo, y la representación del tiburón de parte del icónico Oscar Borras, el Junior logró su cuarto campeonato después de disputar un torneo largo sin cuadrangulares, donde el equipo tiburón quedó líder con 62 puntos, gritando campeón por cuarta vez en su historia. Y los 2 puntos que se llevó Julio, si no ya tuviéramos listo. A ver, el Pío Valderrama, pase para Montesino, va a fusilar, Montesino, ¡gol! ¡De Montesino! ¡Barranquilla! ¡Pónganle la firma porque esto es ya! Que con las grandes figuras del título pasado, y la destacada aparición del chileno Cristian Montesinos, el equipo arrasó en la liga y ganando su cuarto campeonato en su historia. El Pibe Valderrama se fue del equipo y después de eso el club tuvo presentaciones poco memorables, plantillas que parecían ser la gran cosa pero que no resultaban lo suficiente para ser campeón, y a inicios de la década del 2000 el equipo quedó a puertas del título 2 veces, quedando por debajo del América en el cuadrangular final en el año 2000, y perdiendo la final de la apertura contra el Once Caldas en el 2003, hasta que llegó el torneo clausura del año 2004, donde el equipo se enfrentaría en la final del campeonato ante Atlético Nacional, en la que sería la mejor final de la historia del fútbol colombiano. La ida sería en Barranquilla donde Junior le propinó un 3-0 al Verdolaga que casi sentenciaba la final. Pérez, tiro libre para Junior, cuidado. 2-0 está el juego. Viene el cobro, la pelota arriba. ¡Golazo! Y parecía que la sequía de títulos se cortaba, hasta el partido de vuelta en Medellín donde Nacional lo remontó agónicamente ganando 5-1 que le daba el título. Pero la mística rojiblanca salió a la luz, y en las últimas del partido, el argentino Walter Ribonetto marcó el 5-5 que empataba el global que mandaba todo a penales. ¡Gol de Junior! ¡Gol de Junior! ¡Se empató la serie! ¡Gol de Junior! Se va ahora esto a tiro penaltis. Cuando faltan 2 minutos y fracción para terminar el juego, señores, esto sigue siendo vibrante. Ahora es cuando menos se tiene que perder la energía. La final más espectacular de todos los tiempos. Increíble, paisita. Error en la salida de Carlos Díaz. La pelota sobre la izquierda para Acuña. El centro, cabezazo. ¿Cómo le ha dolido a Nacional también hoy el cabezazo de Junior? Milton que suelta y Ribonetto pone el empate. Bueno. Con Luis Fernández tapando un penal, y el cobro decisivo del Torito Martín Arzuaga, el Junior ganó su 5ª estrella en una de las mejores finales de la historia.
figuras de la casa como Aider Palacio, Leiner Rolón, Martín Arzuaga, El Piojo Acuña, Roberto Peñaloza, y la magnífica actuación del argentino Omar Pérez, el equipo conducido por el zurdo López le dio la estrella número 5 al club con una de las plantillas más recordadas de la época. Los próximos años serían de total oscuridad, ya que para las temporadas 2006 y 2007, el equipo tuvo malas actuaciones que llevaron a que estuviera abajo en la tabla de los promedios, estando cerca de descender en aquella ocasión, pero con la llegada de Giovanni Hernández, y el surgir de jugadores como Teófilo Gutiérrez y Carlos Vaca, el equipo logró salvarse en un partido decisivo ante el Atlético Huila, que gracias al gol del recordado Alfredo Padilla, que marcó el 1-0 de ese partido, logró salir de la zona del descenso y de jugar la promoción. En 2009 el equipo perdió otra final ante el Once Caldas, así que en 2010 ya sin un joven Teófilo que se fue para conquistar América, el equipo rojiblanco logró llegar a la final del torneo Apertura 2010, donde se enfrentó ante la Equidad Seguros de Bogotá, la ida en el Campín que terminó con el 1-0 para el local, y la vuelta en Barranquilla el Junior lo lograba ganar 2-1, resultado que llevaba la final a penales, pero apareció la figura de quien sería un ídolo del equipo, siendo Carlos Vaca, que de campanola marcó el gol de la sexta estrella para el equipo. Sudáfrica Pelota para Vaca, Vaca, le pegó en el bombín al bar. Y al año siguiente, con el Cheche Hernández a la cabeza del equipo, llegó la final del desquite ante el Once Caldas en el torneo Finalización 2011, la ida en Barranquilla terminó 3-2 para el Tiburón, y en Manizales en un partido con más de un infarto, Carlos Vaca marcó el descuento que dejaba el 2-1 para mandar todo a penales, donde un recién llegado Sebastián Viera se lució en la tanda de los 12 pasos, dándole la séptima estrella al cuadro barranquillero. El todo por el todo, el título en este disparo. Toma distancia, arrancó, le pegó, lo botó. Junior es campeón, Junior es campeón, Junior gana la estrella, Junior es campeón, Junior es campeón, la séptima estrella del Junior. Con Vladimir Hernández, Giovanni Hernández, Carlos Vaca y Sebastián Viera, le dejarían a Junior otra estrella con un plantel lleno de ídolos del equipo. Giovanni y Carlos Vaca salieron del equipo, donde el club tendría una de sus etapas actuales más nostálgicas y recordadas, ya que muchos hinchas jóvenes actuales crecieron con el Junior de estos años. El equipo tuvo temporadas que no resultaban positivas, o que desilusionaban a la hinchada, siendo subcampeón 3 años seguidos, perdiendo la final del torneo Apertura 2014 donde hubo estrella fugaz incluida, la final del torneo Finalización 2015 ante Atlético Nacional, y en la final del torneo Apertura del 2016 ante el Independiente Medellín. Jugadores como Jorge Aguirre, Roberto Ovelar, El Carachito Domínguez, Guillermo Celis, Sebastián Viera, y Edison Toloza, fueron los protagonistas de la etapa, que fue en busca de la octava estrella, pero fracasando en el intento en las 3 finales. Y ganamos una Copa Colombia ante Santa Fe en 2015. Es un sueño, me siento un niño. Y nuevamente vestir estos colores que significan mucho para mí, para mi familia. Agradecerle a toda esa gente que me ha hecho vivir este sueño de volver otra vez a vestirme esta camiseta, que estos colores significan mucho para mí, y voy a dar todo. Hay grandes nombres, pero ante todo hay grandes hombres, porque esta institución forma grandes deportistas a nivel mundial, y eso es Junior. Así que vengo a ser campeón con la institución, no hay más nada que hablar. En el año 2017, en una presentación con más de 60.000 hinchas en el estadio, volvió Teófilo Gutiérrez al equipo, cosechando el título de Copa Colombia en su primer año, y logrando el primer bicampeonato de la historia del club, siendo campeón en el Clausura de 2018 ante el Independiente de Medellín en una final agónica, rompiendo la sequía de ligas sin ganar. Y ganándole la final de la Apertura en 2019 al Deportivo Pasto en Bogotá en una final plagada de situaciones absurdas. Y ahora va Ray Vanegas. Tranquilo, Ray, tranquilo. Autor del gol. Mucha cábala sobre eso. Ray Vanegas. Pita el juez central, viene Ray Vanegas. Le pega Ray por encima. ¡Campeón Junior! ¡Campeón Junior! ¡Campeón Junior de Barranquilla! ¡Campeón Junior de Barranquilla!
se le puede poner cuidado al arquero ni a nadie cuando se va a patear. ¡Campeón Junior, señoras y señores! Y no solo eso, ya que también de la mano de Teófilo Gutiérrez y su camada, el equipo llegó a su primera final internacional en su historia en el año 2018, ya que después de deslumbrar al continente con su fútbol y derrotando rivales sin parar, el equipo llegó a la final de Copa Sudamericana, enfrentándose al Atlético Paranaense de Brasil, perdiendo la final por penales después de estar muy cerca de coronarse campeón del torneo continental. Además de consagrarse bicampeón de las Superligas jugadas en 2019 y 2020. Julio Comesaña como técnico, con Sebastián Viera convirtiéndose en ídolo del equipo, Rafael Pérez en la defensa, Marlon Piedrahita y Gabriel Fuentes figurando como laterales, Víctor Cantillo y Luis Narváez en el medio campo, Harlan Barrera con la 10 en la espalda, un joven Luis Díaz que ya era desequilibrante, Johnny González siendo decisivo siempre, y la figura y liderazgo de Teófilo Gutiérrez, nos dieron lo que ha sido la mejor etapa del equipo en su historia, y el cual ha sido el mejor plantel que ha tenido el club en todos los tiempos. Llegó una pandemia, y el fútbol se quedó sin público por un tiempo. Tras unas temporadas que la gente olvidó y con entrenadores que nadie se acuerda que estuvieron aquí, llegó la marca deportiva Adidas, para hacer las camisetas del equipo, con la marca alemana vistiendo al rojiblanco, volvería otro referente que haría historia en el club. Goleador, Vaca, goleador, lo que canta la gente. 10 años, 7 meses y 2 días después, Carlos Vaca vuelve a defender los colores del Junior de Barranquilla. Carmelo Valencia le da lugar al número 70, mientras que Fabián Sambuesa, con el número 32, le dará espacio a Gabriel Fuentes. Y tú, Tumbacán. Señoras y señores, Vaca vuelve al fútbol colombiano. Carlos Vaca vuelve al fútbol colombiano. Bienvenido, goleador. Después de hacer historia en Europa, en julio de 2022 volvió el goleador Carlos Vaca, quien nos daría una de las mejores versiones como jugador, ya que al año siguiente en una temporada llena de mística rojiblanca, el equipo volvió a la final del fútbol colombiano, volviendo a enfrentarse al Independiente Medellín. La ida en Barranquilla sería un partido digno de una final, con Junior llevándose la ventaja con un 3-2 en el marcador. Y Vaca, no hay falta según el árbitro. Tocó Berrío por primera vez, dejó por el costado izquierdo y ahora arranca Blacho, viene Vladimir, Leider por dentro, encara, adiós a Ortiz, sigue el pase atrás, le queda Vaca, Vaca el tercero, golazo. Y en la vuelta en el Atanasio, el equipo rojiblanco perdía la final con los 2 goles del Medellín. Señoras y señores, aquí está Wines por más, con ustedes, la tiene el jugador C3, le toca en pared, le pega C3, gol del Poderoso. Sin embargo, y como es Junior, el equipo logró empatarlo con el golazo de Vladimir. Todavía falta. El balón tiene Caicedo por el sector izquierdo. Mete la pelota de pierna zurda. Le quedó para Vladimir. ¡Gol del Junior! ¡Gol del Junior! Llevando la final a los penales, donde el uruguayo Santiago Mele se lució tapando un penal, y con Leider Berrío cobrando el tiro definitivo, le dio la 10ª estrella al equipo tiburón en su historia. Para pegarle a la pelota. Puede ser campeón Junior. Puede prolongar Medellín. Atento Andrés Mosquera. Viene el Leider Berrío. Le pega. Campeón Junior. Campeón Junior. Campeón Junior. ¡Gol! Con Santiago Mele destacándose como el mejor arquero del país, el tridente ofensivo de José Enamorado, Luis Cariaco González y la velocidad de Deider Caicedo, y con Carlos Vaca siendo el goleador y figura del equipo, le dieron la estrella del doble dígito al club. Los árbitros, los jugadores, don Gonza, don Dani, tremendo. Y la copa. Ahí está la copa, ahí la ven. Una absoluta locura en Barranquilla. Impresionante salida del tiburón. Lo que une y lo que paraliza además a toda una ciudad, con ustedes el Estadio Metropolitano en estado puro.
Pero el prime llegaría en estos años, ya que en 2025 y en 2026 lograría ganar su segundo bicampeonato en su historia, en 2025 tras humillar en una final histórica al Deportes Tolima con la increíble actuación de José Enamorado, que marcó 3 goles en la final, dejando el global 4-0 a favor de Junior. De largo va Enamorado, qué linda jugada, sacó el remate, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, ¡gol! Y en 2026 ganando de la final a Atlético Nacional, tras la victoria 3-0 en la ida en Barranquilla, con la destacada aparición de Luis Fernando Muriel. Con Don Alfredo Arias dirigiendo al equipo, Mauro Silveira siendo importante siempre, Germain Peña y el Cacha Rivera en defensa, la vuelta y liderazgo de Teófilo Gutiérrez, Didier Moreno en el medio campo, José Enamorado llevando la número 10, al igual que la experiencia de Luis Fernando Muriel también llevando ese dorsal, nos dieron el bicampeonato que somos afortunados de ahora celebrar. Y así es como una reunión en la mesa pequeña de Doña Micaela, terminó creando uno de los equipos más grandes e icónicos del país, y el cual, es la pasión de toda una ciudad, porque ¿qué sería una vida sin el equipo que da ganas de vivirla, sin los colores que lo caracterizan, sin el tiburón que lo representa, sin los jugadores que hicieron historia, sin los recuerdos dolorosos o sin los recuerdos gloriosos que hacen grande a este equipo? Ser de Junior es inexplicable, algo impredecible, algo sin igual, es un sentimiento que traspasa las barreras y las emociones, y que van más allá del fanatismo, y no es algo que se creó ni ayer ni hoy, son más de 100 años de historia, 100 años llenos de gloria y grandeza, porque este escudo representa más que a un equipo de fútbol, representa una ciudad, una pasión, un sentimiento, y un amor llamado Junior.